Salmos 29, versículo 11. Salmos 29, versículo 11. Titulé este mensaje, La paz de Dios. La paz de Dios. Vamos a leer el versículo y luego oramos para entrar al mensaje. Jehová dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Vamos a orar, Padre nuestro. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Señor, te pedimos, Señor, que este mensaje nos sea de gran bendición, Señor, de edificación. Señor, te pedimos, Señor, que nos instruyas y nos edifiques con tu palabra. Señor, que tu palabra nos exhorte a hacer el bien y alejarnos del mal. En nombre de Jesús, amén. Titulé este mensaje, La paz de Dios. Ahora, toda persona, todo el mundo, toda persona quiere vivir en paz, tranquilidad y armonía. ¿Ok? Muchas personas buscan la paz por medio de la meditación. Otros hacen yoga. Otros por medio del arte o la música. Otros por medio de las religiones del mundo como el budismo. Otros simplemente lo tratan de hacer llevándose bien con los demás, ser buenas personas. Pero nada de eso trae paz en la vida de una persona. La única persona que nos puede dar paz en nuestras vidas y paz en nuestros corazones es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar hoy de la paz de Dios. Y hay 4 tipos de paz de las que voy a mencionar hoy. Pero acuérdense que solamente Jesús nos puede dar este tipo de paz que hay. Nada más Jesucristo. ¿Ok? Todo el mundo quiere vivir en paz. No hay una persona que le gusta vivir atormentados. Todos quieren vivir tranquilamente en su casa, sin que nadie los moleste. Quieren buscar la tranquilidad. Y como les dije, muchas personas la buscan por medio de los artes, por el yoga, por la meditación, por las religiones. Pero nada más Jesús te puede dar paz. Nada más por medio de Jesucristo podemos encontrar esa paz que tanto anhelamos y que tanto buscamos para nuestras vidas. Y voy a mencionar hoy 4 tipos de paz de la que debemos estar, de las que queremos tener en nuestras vidas. La primera es la más importante, porque sin la primera no puede haber ningún otro tipo de paz. La primera es la paz de tu salvación. Si no eres salvo, no vas a tener paz en tu vida. Si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, olvídate que haya paz en tu vida. No lo va a haber. Romanos 5:1. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la paz más importante que debemos tener y asegurar. La paz de nuestra salvación. ¿Sabes tú al 100% de que vas a ir al cielo cuando te mueras? Nada más Jesús te puede dar esa paz de tu salvación. Yo cada vez que voy a tocar en puerta, que la persona abre y le empiezo a hablar de Jesucristo, lo primero que les pregunto, les digo, Señor o señora, si usted llegara a morir hoy, ¿va a ir al cielo? Y las respuestas más comunes son, no lo sé, me gustaría saber, a lo mejor, solamente Dios sabe, pero muy pocas personas pueden decir, sí, yo sé que voy a ir al cielo. Y cuando les pregunto, ¿y en qué enfocas tú, en qué basas tú esa paz de que tú sabes que vas a ir al cielo? Y cuando la persona salva me dice, porque yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. La primer paz es la paz de tu salvación. Es la más importante. Porque cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, no nomás obtienes vida eterna, sino que eres reconciliado con Dios. Jesucristo
te acerca a Dios, te reconcilia con Dios y encuentras paz. Pero esa paz nada más viene por medio de fe en Jesucristo. Mucha gente, aunque sea religiosa, si ustedes hablan con un testigo de Jehová, o un mormón, o un católico de los que de verdad siguen su religión, no los de nombre nada más, que han sido bautizados, que han hecho su primera comunión, que han sido confirmados, si ustedes les preguntan, ¿sabes tú que vas a ir al cielo? Aún después de que han hecho todas esas obras que le han servido a su iglesia, que los testigos de Jehová se han ido a tocar cientos y cientos de casas y han hecho todo lo que se les ha pedido dentro de los testigos de Jehová, y los mormones igual, que han hecho todos los mandamientos que la iglesia mormona les exige, y los católicos han hecho todo lo que se les ha pedido. Ellos, a pesar de que han hecho todo eso, no tienen paz de que van a ir al cielo cuando se mueran, porque ellos están contando en su fe, en sus obras. Aunque ellos digan que creen en Jesús, su fe en la salvación no está basada en lo que Jesús hizo por ellos, está basada en lo que ellos están haciendo por sí mismos. Aunque lo nieguen, es la verdad, es la doctrina de ellos, y no tienen paz. Pero si ustedes le preguntan a un cristiano, si ustedes me preguntan a mí, Pedro, si tú mueres hoy vas a ir al cielo, yo te voy a decir sí. Y lo sé al 100% que si caigo muerto ahorita yo voy a ir al cielo. Y si tú me preguntas en qué aseguras tu paz, en Jesús. Porque yo voy a ir al cielo no por lo que yo pueda hacer por mí mismo, para ganarme el cielo. Yo voy a ir al cielo por lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Porque Dios perdonó mis pecados cuando yo creí en su Hijo Jesús de todo corazón. Como les he dicho antes, yo antes de ser salvo, yo me atormentaba día y noche pensando en la muerte. Los domingos eran las peores noches en las que yo pensaba en la muerte. Yo no tenía paz. Yo me atormentaba pensar que si moría hoy, ¿qué iba a pasar con mi vida? Yo me imaginaba yo flotando en el espacio sin ningún rumbo ni dirección, solo, sin nadie. Y me ponía a pensar, bueno, ¿y mi familia? ¿Y mi mamá? O sea, ¿vamos a nada más a cesar de existir así nomás porque sí? Yo no tenía paz en mi corazón. Y la primera vez que yo vine a esta iglesia, el primer domingo, la tarde, el sábado anterior, uno de los miembros de esta iglesia había muerto. Chocó y se mató al instante. Y yo me acuerdo que estaba sentado de ese lado, por donde está ahí el poste. Y que llega el hermano Adrián, el hijo del difunto, con una sonrisa muy contento, porque yo estaba visitando la iglesia por primera vez. Y ya me habían dicho, mira, el papá de ellos falleció anoche en un accidente automovilístico. Pero yo los veía y yo veía paz en sus corazones. En el momento yo no lo entendía. Yo no entendía cómo si el papá de ellos y el esposo de esa señora había muerto, cómo era que ellos estaban tan en paz. Y yo al principio pensé, ¿a dónde vine a llegar? ¿A qué iglesia me estoy metiendo? Bola de locos. Es lo que pensé. Pero el hermano Adrián, él llegó con una sonrisa de oreja a oreja, porque yo estaba aquí en la iglesia visitando por primera vez. Pero eso tocó mi corazón, Dios usó eso. Vi la paz que ellos tenían en todos los funerales que yo había ido en mi vida, porque he ido a muchos. Yo siempre veía a la gente llorar, desesperada, sin nada de paz.
porque habían perdido a un familiar. Pero yo cuando vi a esa gente con una paz tremenda, yo no lo podía entender. Hasta después que yo fui salvo, entendí la paz que ellos tenían. Sí, cuando supieron, y el pastor y yo veníamos hablando de eso, me iba platicando de eso, porque llegaron, porque él era un soldado, y llegaron los de la base militar a la casa de la hermana Luz, y le dijeron, y ella no les quería abrir. Porque lo peor que le pueda pasar a una esposa de un soldado es que lleguen dos personas del ejército no uniformadas como soldados, sino con su uniforme de vestir, de gala de soldado, porque saben que eso es mala noticia. No les quería abrir. Y ella le habló al pastor. Y hasta que llegó el pastor, y dice el pastor que cuando él iba rumbo a Fort Bliss vio el carro y el carro no se reconocía porque se había prendido en llamas. La única forma que identificaban el cuerpo de este señor era por su cadenita hasta del ejército. Y cuando llegó el pastor a la casa de la señora y vio a los soldados ahí con sus uniformes de gala, les preguntó, les dijo: murió el hermano Dwight en ese accidente que estaba allá, ¿verdad? Y dijeron, sí. Cuando le dijeron a la señora, pues lógico que se soltó llorando y cayó en el suelo de desesperación porque había muerto su esposo. Es natural que se llore cuando se muere un familiar. Pero ellos sabían que su papá o que su esposo ya está en un mejor lugar. Él ya estaba en casa. Él ya está en casa ahorita. Y un día ellos se van a reunir con él. Porque ellos sabían que él había aceptado a Jesucristo como su Salvador. La paz de tu salvación es muy importante. Tienes que tenerla asegurada. Tienes que saber que vas a ir al cielo. Si tú tienes una onza de duda en tu corazón de que eres salvo, tienes que asegurar eso ya. Porque si no eres salvo y mueres sin Jesús en tu corazón, hay solo un lugar para ti. Y no es el purgatorio, es el infierno. El purgatorio no existe, no hay semejante cosa. Ni una religión en el mundo te puede dar la paz de la vida eterna, solamente Jesucristo. Pablo lo enseñó, dijo: estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Pablo tiene esa seguridad, esa certeza que el momento que Dios le quitara la vida, él iba a estar en presencia de Dios. Él dijo: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Juan lo sabía al 100%. Él dijo en 1 Juan 5:13, bajo la inspiración del Espíritu Santo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que sepas, para que tengas certeza, seguridad de que si tú mueres hoy, vas a ir al cielo. Dios nunca te va a dejar dudoso si vas a ir al cielo o no. Es lo que hacen las religiones. Podrás tocar todas las puertas del paso y bautizarte dentro de la iglesia a la que vayas y ser fiel a todos los servicios y dar tus diezmos o más y ayudar a toda la gente, mas si no tienes a Jesús en tu corazón, no hay paz en tu corazón. Porque ni la religión, ni tus buenas obras, ni tu bautismo, ni tu dinero, ni tus familiares, ni tu posición social, nada de eso te puede dar la paz de la vida eterna, solamente tu fe en Jesucristo y tu arrepentimiento hacia Dios. Solamente. Es la paz más importante que cada cristiano debe asegurar de que son salvos.
El miércoles pasado, durante el estudio bíblico, el pastor preguntó, ¿cuántos de ustedes tienen ahora a lo menos un familiar que ustedes guiaron a Cristo en el cielo? Yo por primera vez puedo levantar mi mano y decir yo. Mi tío Rubén, una semana antes de morir, él aceptó a Jesucristo como Salvador. Y me acuerdo que el lunes antes de que él muriera, yo vi algo en su semblante que nunca había visto. Yo vi paz en la cara de él. Yo cuando lo vi en la caja, yo dije, era el cuerpo de mi tío. Cuando lo vuelvo a ver, ya no va a ser mi tío, va a ser mi hermano en Cristo. Y me acuerdo que antes que yo predicara de su funeral, hicieron un rosario. Y lo primero que dije, cuando empecé a predicar, mi tío no necesita de ningún rosario para llevarlo al cielo, porque él murió con Jesús en su corazón. Yo sé que a mucha gente no le agradó, pero 6 personas fueron salvas. 5 el día del servicio, y luego su cuñada, católica de Hueso Colorado, regresó el domingo a la iglesia y se fue salva a California. Porque yo les prediqué la verdad. Les prediqué que la única persona que te puede llevar al cielo es Jesucristo. Debes de asegurar que tú tienes esa paz en tu corazón. 2. La paz en tiempos difíciles. Juan 16:33. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él no dijo, estas cosas he hablado para que en tu iglesia tengas paz. Él no dijo, estas cosas he hablado para que en la iglesia bautista, o en la iglesia pentecostés, o en la iglesia católica, o en la iglesia mormona. No dijo, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero dice lo que dice ahí. Pero confiar es tener fe. Yo he vencido al mundo. Los que creen en Jesús, los que ponen su fe en Él, tendrán paz en tiempos difíciles. Todos vamos a pasar por momentos difíciles en nuestras vidas. Pero cuando confiamos en Dios y ponemos nuestra fe en Jesús, vivimos con paz y gozo, porque sabemos que Dios siempre nos va a ayudar. Nunca nos va a desamparar. Y Dios nos da paz en tiempos difíciles. Y le digo, te lo digo por la gloria de Dios, que hemos pasado tiempos difíciles. Hemos pasado por tiempos de tribulación. Hemos pasado por momentos en nuestras vidas en que no vemos al final del túnel. Pero aún así, Dios me da la paz de que al final del túnel, aunque se vea muy lejos la luz, o no se vea para nada, yo sé que va a llegar esa salida y que va a haber algo mejor. Porque solamente Dios nos da esa paz. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí.
versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este es el capítulo donde Juan nos dice: en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde estoy yo, vosotros también estéis. Esto te enseña muchas cosas. Que Jesús es más grande y más poderoso que cualquier problema que tú te enfrentes el día de hoy o que te enfrentarás mañana. Esto también te enseña que todos tus problemas maritales, familiares, económicos, de los que tengas, de salud, todos son temporales, porque Jesús regresa pronto. La pregunta no es si Jesús va a regresar, sino es cuándo va a regresar. Y la Biblia enseña que en cualquier momento suena esa trompeta y estamos en el cielo. Adiós problemas, adiós dificultades financieras, adiós problemas de salud, porque ya estamos en casa. No se preocupen. La única forma que tú puedes tener paz en tu corazón en tiempos difíciles es poner tu fe en Dios, que Dios no te va a desamparar. Dios es galardonador de los que creen en Él. La única forma de tener paz es confiar en Dios. Salmos 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Mi mamá, antes ella para todo se preocupaba, pero ahora en cuanto pone su cabeza en la almohada, ahí quedó. Porque ella tiene fe en Dios. Ella no deja que los problemas le quiten el sueño, ni yo dejo que los problemas me quiten el hambre, porque yo tengo fe en Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Aún así, aunque estés dormido en medio de una ciudad en guerra, te vas a acostar tranquilo. Porque tú sabes que aunque te maten, tú vas a estar en un lugar mejor. Y si sobrevives la noche, tú sabes que Dios te va a proteger. Tú sabes que Dios te va a cumplir con tus necesidades. Como dijo Salmo 29:11, el texto del mensaje: Jehová dará fortaleza a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Confía en Dios, solo te puede dar la paz en tiempos difíciles y las fuerzas para sobresalir tiempos difíciles. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza eterna. Tú confía en Dios y vas a tener completa paz en tiempos difíciles. En Hechos 27, 21 al 25, cuando llevan a Pablo a presentarse a Italia o a Roma como preso, que no le hicieron caso, que después de que les advirtió que venía una tormenta, que están en medio de la tormenta, él con toda confianza y seguridad dijo: no se preocupen,
no va a haber muertos. La única pérdida que va a haber aquí va a ser el barco. Hechos 27:21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no... Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: señores, debían por cierto haberme oído y no haberse alzado de Creta para recibir este daño y pérdida. Aquí está hablando de la pérdida del barco. Mas ahora os exhorto a que tengáis buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo, ¿qué dice ahí? Confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Imagínense lo que han de haber pensado esta gente de Pablo. Están en medio del mar, en medio del océano, en medio de una tormenta, y él está diciendo: no se preocupen, todo va a estar bien. Han de haber dicho lo que mucha gente dice hoy: este loco santurrón fanático, y piensa que Dios nos va a sacar de esto. Y Dios nos sacó de esa, porque Pablo dijo: se me ha dicho y yo confío en lo que se me dijo. Ustedes confían en Dios y Dios les va a dar paz en tiempos difíciles. 3. Esto es lo que mucha gente no tiene: la paz de la conciencia tranquila. Y esto todo depende de ti. La paz de la conciencia tranquila. Vamos a Romanos 2:5. Mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra en inmortalidad, vida eterna. Pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, antes obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, esta paz depende de tu obediencia a Dios. La paz de la conciencia tranquila. Mucha gente vive atormentada y preocupada, no por problemas económicos, no por problemas familiares o por enfermedades, sino porque viven en el pecado. Como dice el dicho: el que nada debe, nada teme. Pero mucha gente debe mucho y teme mucho. La gente que vive mal, la gente que vive en el pecado, no tiene paz en su vida, porque sabe que sus pecados van a traer malas consecuencias. Aún la gente incrédula que no teme en Dios sabe que cuando hacen mal la van a pagar muy caro. Andan todos preocupados de que la esposa no se va a enterar de que le está poniendo el cuerno con otra mujer. Andan todos preocupados de que no los vayan a agarrar, que han estado robando el trabajo, que han estado cometiendo fraude. Andan todos preocupados que si la cámara los vio o no robar de la tienda. Yo les he dicho muchas veces: un cristiano nunca debe de preocuparse de que va a caer en una adicción de ningún tipo. Un cristiano nunca debe preocuparse si va a dejar o no a una muchacha embarazada. Una cristiana nunca debe preocuparse si va a quedar embarazada. Un cristiano nunca debe preocuparse si le va a dar SIDA o alguna otra enfermedad venérea. Y hay otras cosas que un cristiano, como caer en la cárcel, a menos que sea por persecución cristiana, que un cristiano nunca se debe preocupar, porque se supone que si tú eres hijo de Dios,
tú te arrepentiste y eres salvo, no debes andar en esas cosas para empezar. Entonces, si no tienes la conciencia tranquila, es porque tú vives mal. Mucha gente, por eso no viene a la iglesia. Porque están viviendo en pecado. Y cada vez que entran por esas puertas y se sientan en ese banco y empiezan a escuchar que el adulterio es pecado, que la tomadera es pecado, que robar es pecado, que ver pornografía es pecado, que hacer esto o lo otro es pecado, no quieren escuchar eso. Porque están viviendo mal. Prefiero no venir para no escuchar que están mal. ¿Y qué es lo primero que hacen? El pastor algo me sabe. Alguien le dijo algo al pastor de lo que yo estoy haciendo. En vez de asumir las consecuencias de sus actos y ponerse de rodillas y pedirle perdón a Dios por estar pecando, luego le echan la culpa al pastor o a otra persona que anduvo chismosa con el pastor. ¿Por qué mejor no se ponen a pensar que Dios le puso ese mensaje en el corazón del pastor para que te llegara a ti? No le eches la culpa al pastor cuando esté aplicando en contra de tu pecado, porque él no lo está cometiendo. Eres tú el que lo estás cometiendo. El Espíritu Santo te está hablando a ti. Te está haciendo ver que estás en un error. Tienes la convicción del Espíritu Santo. Y en vez de tratar de investigar quién le dijo o no le dijo al pastor lo que estás haciendo, mejor ponte a rodillas y pídele perdón a Dios. Ahora, ¿para qué nos hacemos tontos? Ahora la gente publica su pecado en el Facebook y en las redes sociales como si fuera una gracia. Nadie me tiene que venir a decir nada. Ahí está en el Facebook todo. O en Instagram o donde se metan. Y aunque yo no tuviera esas redes sociales, Dios me lo pone en el corazón para predicarlo. Para que te alivianes y te corrijas y vivas bien. La gente que vive en pecado no vive en paz. Romanos 3. Aquí dice que la gente que vive en pecado, hay destrucción y miseria en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. Si tú vives en pecado, no hay paz en tu corazón. Ahora, si tú andas en el Espíritu de Dios, si tú obedeces la convicción del Espíritu Santo y lo obedeces y no haces lo prohibido y eres sumiso a la voluntad de Dios y eres obediente a Dios, vas a vivir en paz. Vas a vivir en paz y armonía en tu vida. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne, las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. Solamente Dios te puede dar paz y tranquilidad en tu conciencia cuando tú obedeces a Dios y guardas sus mandamientos. Mientras tú vivas en desobediencia y en pecado, no va a haber paz en tu corazón. Por último, la paz de la voluntad de Dios. 2 Tesalonicenses 3:16. Muchas veces ustedes han escuchado a gente hablar y decir: no, pues es que yo no puedo hacer esto hasta que yo tenga la paz de Dios, hasta que encuentre paz. 2 Tesalonicenses 3:16 dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Cada vez que vamos a tomar una decisión en nuestras vidas, debemos buscar la sabiduría de Dios. Debemos buscar que estamos viendo la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y si Dios te da esa paz, hacerlo.
El peor lugar donde puede estar un cristiano es fuera de la voluntad de Dios. Como yo le dije a mamá, Dios me llamó a irme a Brownsville. Yo tengo esa paz. Mas no tengo la paz del cuándo todavía. Yo sigo trabajando hacia irme para allá, hacia irme a Brownsville, mas yo lo voy a hacer en el tiempo de Dios, cuando Dios me dé paz. Y cuando Dios te da paz de hacer algo, todo empieza a suceder así. Se empiezan a abrir las puertas. Dios te empieza a bendecir, te empieza a mandar personas para que te ayuden, te empieza a dar todo lo que necesitas para hacer lo que tú le pediste. Siempre que vas a tomar una decisión, ora a Dios, pídele a Dios, dile a Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres de mí? Yo quiero tomar este trabajo, pero espérate que Dios te dé la paz. Y no estés esperando por un milagro, no estés esperando por una señal. Cuando Dios te da la paz para hacer algo, lo vas a saber. No es necesario un milagro, no es necesario una señal. Cuando Dios te dice que hagas algo, lo vas a saber y lo vas a hacer. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo lo supe esa tarde. Yo estaba haciendo mi tarea, tenía un curso de introducción a psicología y no me podía concentrar y estaba pensando en lo que debía hacer en mi vida y no me podía concentrar hasta que dije, Dios, yo sabía que Dios me estaba hablando. Dije, Dios, ¿qué quieres de mi vida? Y yo lo voy a hacer. En esa tarde yo supe que Dios me había llamado al ministerio. Yo no estaba esperando una señal, yo no estaba esperando un milagro. En ese momento, en esa tarde, yo supe que Dios me había llamado al ministerio. Y esa tarde le dije a dos personas, esas personas me mandaron por un tubo, no quisieron saber nada. Le dije, ok, ya no le volví a decir a nadie como entre 2 o 3 meses. Se lo había repetido a una de esas personas. Y me dijeron a mí, ¿qué me dices? Ve a hablar con el pastor. Me tardé un mes más para decirle al pastor. ¿Qué es lo que pasaba? Yo sabía que Dios me estaba llamando al ministerio. Lo sabía. Tenía la paz segura, la certeza de que Dios me estaba llamando al ministerio. Pero yo tenía miedo que simplemente fuera una emoción que se iba a pasar. Pero lo que más pasaba el tiempo y yo no hacía lo que Dios me pedía, crecía la carga más y más y más y más pesada. Porque yo me estaba alejando de la voluntad de Dios en mi vida. Hasta que por fin hablé con mi pastor y el pastor me dice, ahora lo tienes que hacer público. Cuando lo hice público, estaban celebrando los 30 años de esta iglesia, los 25 años de esta iglesia. Y el pastor, durante la invitación, llegué y le dije, pastor, estoy listo para hacerlo público. Lo hicimos público. Le dije a la gente que Dios me había llamado al ministerio. Esto fue en el 2003, en junio del 2003. Y yo siempre he sido muy tímido, nunca me ha gustado ser el centro de atención. Pues hizo que toda la gente, en ese entonces había como 150 personas, pasaran por el frente a saludarme la mano. Yo estaba todo rojo de la vergüenza porque no me gustó ser el centro de atención. Pero ese momento que yo lo hice público, se me quitó esa carga encima porque yo sabía que yo estaba haciendo lo correcto. Cuando le dije a mamá, voy a ir a Brownsville, porque necesito aclarar esta paz, de que si Dios me quiere ya no. Y cuando regresé en diciembre de ese año, le dije, mamá, nos vamos a ir a Brownsville. Yo sé que me voy a ir para allá, mas aún no tengo la paz del cuándo, porque la estoy esperando de Dios. Tú tienes que orar y pedirle a Dios que te dé la paz para hacer ciertas cosas. Yo siempre que voy a tomar una decisión, oro y le pido a Dios que me dé paz para hacer eso.
Cuando he hecho las cosas por mi voluntad, me sale todo mal. Y muchas de las veces, mi voluntad significa mi falta de paciencia en ciertas cosas. Pero cuando aprendemos a esperar a Dios, a que Él nos dé la paz, Él nos abre las puertas. Y cuando las abre, nos las abre. Y nos pone todos los medios para hacer lo que Él quiere que hagas. Por eso cuando es una persona haciendo algo alocado, y dices, pues este está loco. Dejó un trabajo de $100,000 al año para irse misionero a África. Pues ¿qué le pasa? Es porque Dios le dio la paz de dejarlo todo e irse misionero a África. Y Dios lo va a bendecir más ahí, de misionero en África, que aquí en Estados Unidos ganando más de $100,000 al año, viviendo en comunidades mundanas. No, nunca critiques ni juzgues a alguien, ni cuestiones a alguien cuando estén haciendo la voluntad de Dios. A lo mejor para ti son locuras, para ti se te hacen imposibles. Pero acuérdate una cosa, la fe nunca depende de que las circunstancias estén bien. Nada más ve la historia de Abraham. Dios le dijo, vete para allá, agarra tus tiliches, vete para allá. Que ya no hay nada, tú vete para allá. Y tome casa y te va a bendecir. Agarró a Abraham sus tiliches, se fue para donde le dijo Dios y lo bendijo. Abraham no sabía dónde iba. Él nada más dijo, ok, me está diciendo que vaya para allá, voy para allá. Él se fue por fe. Él creyó en Dios. Él dijo, ok, Dios me está diciendo que me vaya para allá, a la tierra prometida, y me va a bendecir, y por medio de mí va a venir el Mesías. Ok, yo voy a hacer eso. Muchas veces no entendemos por qué la gente hace ciertas cosas, pero es que lo están haciendo por fe. Y cuando no sabemos que Dios es el que está detrás de eso, para nosotros se nos hace locura lo que está haciendo la persona. Y no podemos entender ni razonar por qué esa persona está tomando esas medidas. Pero es porque esa persona sabe que es Dios el que está detrás de todo eso. Esa persona que está haciendo las cosas tiene paz y las está haciendo. Tú como espectador no vas a entender lo que está pasando hasta que te pasa a ti. ¿Ustedes creen, hermano Henry, que tenía buen trabajo en Cuba, que mucha gente no lo va a haber criticado? Y han dicho, ¿para qué te vas para allá? Si aquí tienes trabajo. ¿Para qué te incomodas? Si aquí estás bien. Y él sufrió cuando vinieron para acá. Pero Dios los cuidó. Porque Dios aquí los quería. Y el hermano Henry ya tenía muchas ganas de venirse para acá. Pero él se vino hasta que Dios le dio paz en su corazón. La paz de Dios es muy importante cuando vas a hacer algo. Si Dios te dio la paz de hacer algo, si te estás diciendo que hagas algo, hazlo. Acuérdate, cuando tú estás buscando la paz de Dios para tomar una decisión en tu vida, nunca esperes una señal o un milagro. Lo vas a saber. Así tan simple y sencillo. Así como yo sé que me llamo Pedro, así lo supe, que Dios me estaba mandando al ministerio. Así como Dios me llamó a irme a Brownsville, así lo sé. No te puedo dar otra explicación porque no la hay. Simplemente lo sé. Busca la paz de la voluntad de Dios en tu vida. Ora por ella. Espérala. Mientras la estás esperando, tú sírvele a Dios donde estés. Y cuando Dios te dé esa paz, lo vas a saber. Y Dios te va a abrir todas las puertas. Cuando este Dios obedece a esta Jonás, Él le dijo, ve y predica a aquel pueblo gentil. Él no quiso, él se fue para otro lado, que porque ellos eran inmundos.
¿Y qué pasó? Que se lo tragó un gran pez por 3 días. No hagas lo que Jonás. Si tú estás sintiendo que Dios te está llamando a hacer algo, hazlo. Si Dios te da la paz por algo que tú le pediste, te va a abrir las puertas, pero espéralo. Aprende a esperar a Dios. Yo le soy testigo de lo mucho que me ha bendecido Dios cuando yo lo he esperado, pero también les puedo testificar los errores que he cometido cuando yo he hecho mi voluntad en mi vida. Aprendan en cabeza ajena. No sean soberbios y tenten a Dios. Esperen la paz de la voluntad de Dios en sus vidas. Pero lo más importante, la paz de tu salvación. Vas a ir al cielo cuando te mueras. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Señor, si hay alguien aquí, Señor, que no es salvo, Señor, te pedimos, Señor, que lo hagas entender o que lo hagas entender que no son salvos. Si hay duda en sus corazones de salvación, Señor, es porque no somos salvos. Señor, te pido, Señor, que cualquier persona que no tenga hoy esa paz, Señor, que no le dé vergüenza a venir al altar, Señor, para enseñarles de la Biblia cómo pueden ser salvos. Señor, si hay alguien aquí pasando por tiempos difíciles, Señor, ayúdalos a entender, Señor, que solamente tú nos puedes dar paz en tiempos difíciles cuando obedecemos tu palabra, cuando confiamos en tu palabra, Señor. Señor, si hay alguien aquí que no tiene tranquilidad en su conciencia, Señor, si no tienen paz en su conciencia, es porque están viviendo mal. Obra en sus corazones, Señor, para que se arrepientan de su mal y vivan bien y hagan lo correcto, Señor, y así tendrán paz en su conciencia. Y por último, Señor, si hay alguien aquí, Señor, que está a punto de tomar una decisión o está buscando tu voluntad, Señor, dadles esa paz. Ayúdalos, Señor, o ayúdalos a entender que deben de esperar a hacer las cosas hasta que tú les des esa paz, Señor. Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.